quiero invitarte a ir a la palabra, al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos está en el Nuevo Testamento después del libro de Santiago. Está casi al final, es uno de los libros finales del Nuevo Testamento, casi al final. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer, gracias, del versículo 5 en adelante. Reverencia a la palabra ahí en tu corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Aleluya. Y a su nombre. Yo a veces le digo a Dios: Dios, tú me das unos temas que son en estos tiempos temas que la gente no quiere escuchar. Pero damos gloria a Dios por eso. Dile al que está a tu lado: si soportas la disciplina del presente, vivirás en la gloria del mañana. Dile al que está a tu lado: si soportas la disciplina de tu hoy, vivirás la gloria de tu mañana. Y a su nombre. Leemos Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Y luego vamos a leer en Marcos 8:31. Pero primero vamos a leer Hebreos 12, 5. Del 5 en adelante. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijos míos, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¡Ay! Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a lo que ellas han sido ejercitados. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Y a su nombre. Te invito a ir rápidamente a Marcos capítulo 8. Verso 31 en adelante. Dice: Jesús anuncia su muerte. Dice: y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahora vamos al capítulo 9, versículo 2. Y 6 días después de esto, después que Jesús reprenda a Pedro, 6 días después tomó a Pedro. ¿A quién tomó? A Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Señor, gracias te pido que tu palabra haga el efecto por la cual va a ser enviada en cada vida
y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y a su nombre puedes sentarte. Yo hoy quiero predicarte bajo el tema: soporta la disciplina del presente para vivir en la gloria del mañana. Aleluya. Estamos en tiempo en que la gente no quiere ser instruida, enseñada, tanto por Dios como por las personas que Dios pone cerca de ellos, como pastores, líderes, servidores, para enseñarles, instruir en lo correcto, en los caminos de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente que por no dejarse instruir por Dios fracasaron y cayeron en errores, los cuales hicieron perder el propósito de Dios en su vida. Ahora, ¿de qué disciplina está hablando el escritor de Hebreos? Según Hebreos capítulo 12, según se cree que quien escribió Hebreo fue el apóstol Pablo. Pero la palabra disciplina tiene varios significados, y en el griego es la palabra griega paideia, que significa tutoría, guía, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción y corrección. Y a su nombre. Entonces, cuando el escritor de Hebreo está hablando de disciplina, está hablando de la instrucción que da Dios en nuestras vidas, la tutoría de Dios, la guianza de Dios, el entrenamiento de Dios, la corrección de Dios para nuestras vidas, para enseñarnos a caminar en su voluntad. Y a su nombre, provócame si quieres que te predique. Entonces, hace unos días yo oraba a Dios por esta palabra, y Dios en casa leyendo la Biblia me trajo este texto bíblico y me empezó a ministrar cosas a mi vida. Y hoy voy a ir por la Biblia, porque vamos hoy a hacer un bosquejo por la palabra del Señor. Y hay algo tremendo, que el primer ejemplo al que Dios le puso un modo de enseñanza fue a Adán y Eva, cuando le dijo: de todo árbol que está en el Edén comerás menos de uno. Eso era una manera de Dios instruirlo, y de Dios decirle, de Dios tutoriarlo, y de Dios decirle: de todo come menos esto. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Adán y Eva? Fallaron la instrucción de Dios, y a causa de fallar la instrucción de Dios, hoy la humanidad está como está, pero gloria que Cristo vino por nosotros. Es el primer ejemplo en la Biblia en la que se ve que el no escuchar, el no ser disciplinado a las instrucciones de Dios trajo consecuencias. Pero quiero hablarte de un pueblo que ha sido muy cabezón, y es el pueblo de Israel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, sacándolo de Egipto, al primer lugar que lo lleva es a las aguas amargas de Mara. Dios mío, se me fueron, como dice el pastor. Hay un silencio como el de la media hora. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 en adelante, dice la Biblia, en Éxodo capítulo 15, 22 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio, ¿qué le dio? Estatutos, ordenanza, y allí los probó. Éxodo capítulo 15, versículo 22 en adelante. ¿Y allí qué? Verso 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios lo lleva a las aguas amargas de Mara para darle instrucción y probar su corazón. Dice que allí probó sus corazones. Entonces en Hebreos 12 el escritor de Hebreos está hablando de la instrucción de Dios para nuestras vidas, y empieza el escritor de Hebreos diciendo: hermano, no menospreciéis las disciplinas del Señor. En otras palabras, no menosprecies la tutoría de Dios en tu vida, no menosprecies la guía de Dios en tu vida, no menosprecies el entrenamiento de Dios en
en tu vida. No tengas en poco la enseñanza de Dios en tu vida, ni la corrección de Dios, porque en todo ella Dios te está guiando a la verdad, a la justicia y a la obediencia en Él. Hoy hay gente que está perdiendo su destino en Dios porque no se han dejado formar por Dios, porque quieren caminar como ellos entienden y no quieren caminar bajo la voluntad del Señor. Si tú quieres alcanzar gloria, tienes que someterte a Dios. Si tú quieres alcanzar propósito, tienes que dejarte formar por Dios. Alabado sea Dios. Y estamos en tiempo en que hay una generación que todo lo quiere tipo microondas. Una generación que quiere unción así. Una generación que quiere fama así. Una generación que solo quiere púlpito, solo quieren plataforma, pero no quieren ser procesados. Ay, aleluya. Pero no quieren ser formados ni por Dios ni por los hombres. Ay, gente que si lo mandan a limpiar los baños se ofenden porque creen que ellos no están hechos para limpiar baños. Pero si tú no aprendes a ser direccionado por Dios y por la gente que Dios pone a tu lado, tú no calificas para la gloria de mañana. Tú no estás listo para grandes cosas. Ahora, la corrección de Dios no destruye, sino que edifica. Aunque sea fuerte la corrección. ¿A cuánto Dios nos ha corregido? A mí Dios me ha corregido muchas veces. Pero la corrección de Dios provoca dirección. Y la dirección de Dios provoca guianza. Y la guianza nos conduce a la voluntad de Dios. Entonces Él dice: no menospreciéis ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y Dios no solo te reprende o te disciplina a Él en tu espíritu, sino que usa personas cercanas a ti, gente espiritual llena de Dios, para corregirte y enseñarte. Cuando yo empecé como predicador, yo tuve tutores que cuando yo me bajaba del púlpito me decían: oiga, varón, tuvo bueno el mensaje, pero se equivocó en esto, en esto y en esto. Y nunca lo hicieron con el fin de dañarme, lo hicieron con el fin de instruirme. Y de esa gente yo aprendí, por esa gente yo estoy hoy aquí. Ay, Dios mío santo. Pero hay gente que solamente dice: a mí me tiene que corregir Dios nada más. No te equivocaste. Dios puede usar gente también llena de Él para instruirte, corregirte y enseñarte. Y si tú no eres humilde a aprender, tú no vas a ver gloria de Dios en tu vida. Se me fueron la gente de las redes. Todavía están ahí. Ahora, no desmaye. Ahora dice el verso 7: si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Uy, Dios mío, esto está fuerte. Porque en Romanos capítulo 8 en Romanos capítulo 8 verso 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, alguien guiado es alguien que se somete. Alguien que es guiado es alguien que es disciplinado, enseñado, tutoriado, corregido, instruido. Entonces, el que no se deja instruir por Dios, como Dios no lo ve de la manera que tiene que verlo, eso no quiere decir, ay Dios mío, dice: al que soporta, al que se deja enseñar, al que es humilde ante Dios, al que se deja direccionar por Dios y la gente que Dios tiene para enseñar y guiar en su camino, a esta persona Dios la ve diferente. Y a su nombre. Ahora, en el latín, disciplina significa método o guía o saber de una persona, doctrina o instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Pero en el griego, vuelvo y te lo repito, es la palabra paideia, que significa tutoría, guía, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción y corrección. Entonces, es necesario que entendamos en estos tiempos de que si Dios, la intención de Dios es guiarnos a Él todo el tiempo. Lo que Dios permite en nuestra vida, sea bueno o malo, es para bien, para direccionarnos hacia Él. Y yo le decía a Dios: ¿por qué esta palabra para la iglesia?
Porque hay mucha gente que está hoy en su proceso de formación en Dios, y Dios no quiere que te salgas de Él, porque si te sales de la enseñanza de Dios, vas a vivir cosas que Dios no quiere que viva. Y a su nombre. Ahora hay algo tremendo en esto. Dice la palabra del Señor: de que el pueblo de Israel fue llevado a las aguas amargas de Mara. ¿Acaso Dios no sabía que Elín estaba ahí? Dios sabía que Elín estaba ahí, pero Dios quiso darle la primera enseñanza al pueblo de Israel. Dios quiso darle la primera instrucción al pueblo de Israel, y era que Dios mostrarle su propio corazón. Cuando Dios te instruye, cuando Dios quiere guiarnos y enseñarnos, lo primero con lo que Dios trabaja es con nuestro interior, y nos revela lo que somos en verdad, para que no nos creamos superior a nadie. Es cuando Dios te muestra la cucaracha, la crane que hay dentro de uno. Es cuando Dios te revela tu verdadero yo, donde te das cuenta que tienes que morir cada día más y negarte más y rendirte más a Cristo, porque Cristo es el único que transforma al ser humano. Tú sabes por qué hay gente que lleva 30 años en el evangelio y siguen siendo lo mismo y dicen: yo soy así, no me cambia nadie. Perdóname, es que tú no te estás dejando instruir por la persona de Jesucristo en tu interior. Cuando Cristo instruye en el interior y tú te dejas formar por Él, tú te dejas guiar por Él, 30 años después tú no puedes hablar igual, tú no puedes pensar igual, tú no puedes tener el mismo fruto, tú no puedes tener el mismo mal carácter, tú no puedes tener el mismo mal temperamento. Tú tienes que dejarte transformar por Dios. ¿Cuántos se me han ido ahí de las redes? Están huyendo. En mi caminar en Dios he visto mucha gente a la cual Dios la llamó con ministerio, pero cuando Dios quiso formarlo, no se sometieron a la formación de Dios, ni de los líderes, ni de la gente que Dios le puso a su lado para dejarse guiar. Dios no solo te corrige a ti personalmente, Dios usa gente para enseñarte. Y lo peor que puede tener una persona es no dejarse enseñar, es no dejarse guiar. Y por eso fracasan. Y cuando fracasan le echan la culpa a Dios y a los hombres, cuando el culpable es la misma persona que no se ha dejado instruir. Y a su nombre. Tal vez tú esperabas esta noche que alguien te dijera que te van a llegar muchas bendiciones, pero no puede haber bendición si no hay formación. En la Biblia la disciplina se refiere a un proceso de educación y restauración. Entonces, la primera enseñanza que Dios lleva a Israel a las aguas amargas. ¿Cuántas veces Dios nos ha pasado por momentos amargos en las que Dios te hace ver tu verdadero interior? Pero en ese tiempo de instrucción, Dios te está formando para lo próximo, porque no puede haber un Elín si antes no pasa por un Mara. Ahora dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 5: reconoce en tu corazón, así que como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Esta es otra versión, busquemos en la Reina Valera. Deuteronomio capítulo 8. Y a su nombre. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Aquí es la palabra disciplina, instrucción. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12: hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Job capítulo 5 verso 17: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menospreciéis las disciplinas del Todopoderoso. Proverbios 12:1: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece
es un necio. Y a su nombre. Cuando yo busqué el significado de esta palabra, me di cuenta que el escritor está hablando de la formación, de la instrucción de Dios en nuestras vidas, y a su nombre. Ahora, quiero leerte el versículo último del capítulo 12, el verso 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Dile al que está a tu lado: no trae gozo cuando estamos siendo formados. Lloramos más que un cocodrilo, como decimos, lágrimas de cocodrilo. Nos quejamos, somos a veces más queja alabanza que alabanza. Sí, yo me quejo. No somos querubines. Nos quejamos. A veces cuestionamos hasta cierto nivel a Dios. En ese momento lo que menos tú tienes deseo de alabar a Dios. Cuando estás en la formación de Dios, cuando Dios te está guiando, hay cosas a las que debemos renunciar por amor a Él. El ser instruido por Dios nos va a llevar a dejar de amar lo que Dios no le agrada, para entonces agradar a lo que Dios agrada. El ser disciplinado, instruido por Dios, nos va a llevar a renunciar a cosas por tal de agradar a Dios de la manera que Dios quiere. El problema de mucha gente es que quieren gloria, pero aman cosas más que la misma gloria. Y de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Tiene que salir una sola agua. Si no de tristeza, pero después da fruto, da fruto apacible a lo que en ella han sido ejercitados. Han sido ejercitados. Han sido ejercitados. Tú tienes que ser ejercitado en la disciplina de Dios. ¿Y qué significa la palabra ejercitado? Entrenado. La palabra ejercitado significa entrenado. Señor, pronto va a haber un tabla ahí. Ahora, dice la palabra del Señor. Te lo voy a buscar en el original, lo que dice este texto bíblico. En el original dice que produce una profunda tristeza, pero posteriormente da fruto. Y la palabra fruto es la palabra karpos en el griego, que significa beneficio. Dice: a lo que por ella han sido entrenados. Y la palabra entrenados es la palabra que significa un deportista, que es la palabra griega guxano, que es ejercitar o habituar. Ay, ay, ay. Entonces, tenemos que entender que en el momento causa tristeza, en el momento causa dolor, pero después da fruto apacible. Quiero leerte un texto bíblico que cuando lo leí me impartió vida. Isaías 53, capítulo 11, hablando del sufrimiento de Jesús que iba a venir que iba a pasar cuando viniera en la tierra. Pero oye lo que dice el verso 11 de Isaías 53: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Verá el fruto de ¿qué? De la aflicción, y quedará ¿qué? Satisfecho. Después que tú pasas, después que tú eres instruido y enseñado, cada nivel que Dios te lleva, aunque produce en el momento de la formación y la enseñanza dolor, angustia, tristeza, pero cuando eres puesto por Dios donde eres puesto, después produce fruto apacible, produce gozo, produce alegría, produce regocijo, y te das cuenta en lo que Dios transformó en tu vida. Te das cuenta que los errores de ayer ya no son los mismos errores de hoy. Te das cuenta que ya no hablas como antes,
que ya no te diriges como antes, que ya no piensas como antes, porque hubo un proceso de transformación, de disciplina en Dios dentro de ti. Y a su nombre. Ahora vamos a hablar de un personaje que me gusta mucho. Vayamos a Marcos capítulo 8. Hombres de Dios que se dejaron formar por Dios y otros que no se dejaron formar. Me llama la atención Marcos capítulo 8, verso 33. David fue un hombre que se dejó formar por Dios durante su tiempo de formación para llegar a ser rey. David estuvo más de 10 años en el desierto, hermano, huyendo de Saúl, quien lo persiguió todos los días hasta que Saúl murió. Saúl no dejó de perseguir a David. Y durante el proceso de persecución, David lo tuvo 2 veces en su mano para matarlo. Mas David entendió que si mataba a Saúl, aunque iba a llegar más rápido al reino, pero iba a llegar con un problema. ¿Cuál? Iban a decir: David está ahí porque mató al ungido. ¡Ay! Hoy hay gente que quiere ser visto y no les importa que para ser vistos son capaces de matar. Y no estoy hablando de matar físicamente. Estoy hablando de gente que por ellos alcanzar peldaño, si tienen que humillar a otro, maltratar a otro, y lo hacen. Si tienen que pasarle por encima a quien tenga que pasarle, porque no han entendido el proceso de formación en Dios. Espera tu tiempo, que en tu tiempo Dios te va a exaltar. Y David, más de 10 años en el desierto, huyendo de un lugar a otro, nunca estuvo fijo en un lugar. Lo más fijo que estaba en un lugar, Dios levantaba a un profeta y le decía: muévete. Y David tuvo 2 veces en su mano a Saúl para matarlo. La primera fue en la cueva de Engadi, creo, donde David le cortó el manto y se turbó. Y la segunda vez fue cuando Saúl estaba tan rendido de sueño que David tomó su copa y su lanza. La copa era donde Saúl tomaba el vino, era algo personal, y la lanza era autoridad. David tuvo acceso a lo personal de Saúl y a la autoridad de Saúl, mas no le hizo daño. Ahí Dios estaba midiendo el corazón de David. Muchas veces Dios va a permitir que tus enemigos estén en tus manos para medir tu corazón. Ay, Dios mío. Dios va a permitir que gente que te hicieron daño vengan a ti a ver si es verdad que tú te vas a acordar de lo que te hicieron y lo vas a tratar con menosprecio, o lo vas a tratar con amor a pesar de que te ofendieron. Se fueron los aleluya. Eres capaz de orar por la persona que más daño te hizo, pero orar de manera que oró Job por sus 3 amigos. Porque es fácil orar por el que me bendice, pero qué difícil orar por el que te maldice y te hace daño. Orar por quien te hace daño no es de decir: Señor, míralo ahí a fulano, mira a Petronila, Señor. Menos mal que aquí no hay una Petronila. Padre, mira lo que me ha hecho. Yo un día oí a un cristiano decir: Señor, mándale juicio. Yo no oro por juicio, porque Dios es justo y dice que de Él es la venganza y Él va a dar el pago. A mí me han maldecido frente a mi cara, personas me han maldecido, me han dicho palabras ofensivas. Yo sé lo que es ser perseguido por causa de lo de Dios en uno. Y ser enseñado por Dios a orar por esa persona no es fácil. No es fácil orar por alguien que se pasó 10 años haciéndote brujería y en tu cara te lo decía, haciéndote la guerra, y te tiraba todo tipo de cosas frente a la puerta. Eso fue allá donde yo vivía, en Cuba. No es fácil orar por una persona que fueron más de 10 años haciendo guerra, hasta el día que Dios dijo: se acabó. No es fácil orar por quien te ofende y ir a Dios con un corazón y decirle: Señor, míralo ahí. Pero no es para pedir juicio, es para interceder con un corazón. ¿Tú sabes cuándo Dios quitó la aflicción de Job? Cuando oró por sus 3 amigos.
Y yo viví eso con una persona, hermano, que cuando lloré por esa persona de la manera que lloré, Dios quitó de mi corazón el dolor que yo sentía por lo que me había hecho, porque aprendí en Dios que debía orar por su vida, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Dios quiere formarnos, Cristo quiere ser vida en nosotros. Cristo quiere que aprendamos a amar a quienes nos odian, a orar por quienes nos ofenden, a bendecir quienes nos persiguen. Pero para eso hay que dejarse instruir por Él. No es fácil, cuesta. Cuesta. Yo no te voy a decir que es tan fácil, que es bonito. Pero si nos sometemos a la voluntad de Cristo y al señorío del Señor en nuestras vidas, lo que hoy produce tristeza, mañana dará fruto apacible. Que cuando mañana te ofendan, la ofensa de mañana no te va a mover, porque ya en la ofensa de ayer aprendiste a perdonar, aprendiste a orar, aprendiste a no sentir nada. Y en la ofensa de hoy tú vas a mirar a esa persona con misericordia. Hay mucha gente dañada en sus corazones y no es culpa del diablo ni de Dios. Es que ellos en su proceso de formación no se dejaron formar por Dios. En el libro de Marcos está esta historia impresionante. Y me llama la atención de David, para terminar de hablar de David. Que David, teniendo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo, porque él entendía que los tiempos de Dios en su vida eran perfectos. Dijo: si yo mato a Saúl, llego al reinado, pero voy a llegar antes de tiempo, y cargando con una cadena que Dios no quería, que era un asesinato. Y él entendió ese tiempo de Dios y se dejó formar por Dios en el desierto. Y cuando llegó el tiempo, Dios lo puso a reinar como debía ser. Pero Pedro, el apóstol Pedro, un hombre veraz, un hombre con un temperamento feroz, el más atrevido de los discípulos, el más, como decimos los cubanos, el más echado para adelante, el más guapo. En un momento Jesús empieza a anunciar su muerte, y Pedro en su humanidad quiso persuadir a Jesús para que no muriera. Pero Pedro no sabía que sus emociones, actitudes y palabras estaban bajo la influencia de Satanás, y por eso hablaba lo que no era correcto. La palabra reconvenir, como dice aquí en el versículo 33, significa, amado hermano, tratar de hacer volver a la persona de su opinión, tratar de cambiar la opinión o de mandar a la persona a no hacer lo que tiene que hacer. Hay momentos que podemos ser influenciados por pensamientos, emociones, para que no nos enfoquemos en lo terrenal y no en lo celestial. Era necesario que Jesús muriera, pero Pedro así no lo entendía. La palabra nos enseña a tener la mirada en lo de arriba. Colosenses capítulo 3 dice que tenemos que tener nuestra mirada puesta en el cielo y no en lo terrenal. Nadie está exento de estar bajo influencias en momentos del enemigo, de pensamientos y actitudes por circunstancias que vivimos. Y Pedro, bajo esa influencia, Pedro dice: Señor, que no te pase nada. Pero en el verso 33 Jesús dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pablo. En otras palabras, corrigió a Pedro, lo instruyó, le dijo: apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone las miradas en las cosas de Dios, sino en los hombres. ¿Acaso era Satanás? ¿Acaso Pedro era el diablo? No, lo que Jesús estaba viendo era quién estaba detrás de las palabras de Pedro. Jesús no estaba acusando a Pedro de ser diablo. Jesús lo que estaba era corrigiendo a Pedro y enseñándole a Pedro que lo que él hablaba era según la influencia terrenal de este príncipe de este mundo. Y hay algo con lo que vamos a luchar: tres cosas que van a estar en contra de la disciplina, la enseñanza, la corrección, la instrucción de Dios en nuestra vida. La primera es el diablo, la segunda el mundo, y la tercera, di tú mismo, que te viste, que te baña, que lo perfuma, que come, que va al baño, tú mismo. Y tú sabes de las tres cuál es la lucha más grande.
conmigo mismo. Hay un tipo al que yo no soporto muchas veces. ¿Y tú sabes quién es? Soy yo mismo. Cuando veo mi imperfección, cuando veo mi humanidad, cuando veo lo que pienso, que a veces tengo que pasarme el día entero cancelando. Óyeme, Dios mío, en estos días de ayuno ha sido tremenda guerra, cancelando pensamientos. Llevo cautivo la obediencia, llevo cautivo. A veces estoy trabajando y ya todo el tiempo llevo cautivo. Digo, pero ¿qué es esto, Dios mío? Porque los pensamientos malos vienen de dos cosas. Vienen de la naturaleza caída humana y vienen de las influencias de este mundo en tu mente. Hay pensamientos que salen dentro de ti y hay otros que vienen influenciados desde afuera para sacudir lo que hay adentro. Entonces, no estamos ajenos a ser influenciados por las obras del enemigo en cierto momento. Ser influenciado es como algo que sopla, pero no que toma tu vida. Nadie está exento en un momento dado. Si David, que era ungido, Satanás lo incitó a hacer algo que no debía hacer. Ahora, Pedro en su humanidad está diciendo: Señor, que nada te acontezca. Muchas veces en la disciplina de Dios, en el formar de Dios, nos va a tocar ser quebrantado y ser llevado a morir a cosas en nuestra vida. Y la manera de Dios hacerlo es por procesos fuertes. Y uno dice: por ahí no quiero pasar. Y Dios dice: es necesario que pases por ahí, porque si no pasas y no mueres, si no mueres ahí a esa área, no puedo levantarte como quiero. Por eso que hay procesos que Dios te revela, pero hay otros que Él no te lo revela. Te mete en el proceso, te quebranta, te humilla, te tira al piso, te hace mover el polvo y luego te levanta, te prospera y te restaura. Por eso es que hay procesos que Él sí te lo revela y te prepara, pero hay otro que te metió en el proceso y ya en el proceso te dice: vamos, ¿cómo es la cosa ahora? Camina. Y cuando tú miras, tú te ves encerrado a la izquierda, a la derecha, miras para adelante, para atrás, y todo rodeado, y no rodeado de cosas buenas. Y tú dices: ¿por dónde salgo? Y tú quieres huir del proceso. ¿Y qué le pasó a Agar? Génesis. Agar huye de Sara porque Sara la maltrataba. Y cuando está huyendo en el desierto, el ángel de Jehová baja y le dice: hey, ¿para dónde tú vas? No, yo me quiero ir de ahí porque ahí me maltratan. Y el ángel de Jehová le dice: vuélvete, sumisa. Ay, Dios mío. Bajo tu señora y quédate ahí, que ahí yo te voy a formar. Y ahí fue que Dios le dijo: estás embarazada, ¿oíste? Porque no se había dado cuenta. Ahora, ¿acaso Dios es masoquista? Tú me estás diciendo: hermano, es que a Dios le gusta el sufrimiento. No es que Dios se complace en verte sufrir. No es que Dios le gusta que tú estés soportando ciertos niveles de palo, como decimos los cubanos. No es eso. Lo que te quiero decir es que cuando Dios te quiere formar, Él permite que tú pases ciertas cosas para enseñarte lo que Él quiere. Y Agar tenía que aprender a estar en ese momento donde tenía que estar para Dios formar en ella lo que quería formar. Y hay momentos que queremos huir de ciertas cosas y Dios te dice: no, tú puedes huir, que de aquí te metí yo, de aquí te saco yo. Y a su nombre. Y Pedro quiso en su humanidad decirle a Jesús: no mueras. Y el Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás. Dice que lo reprendió, lo corrigió, lo llevó a lo que quería. Y dice que cuando lo reprendió, Pedro, yo me imagino a Pedro delante de todo. Dios mío, señores, tú sabes que delante de todos los discípulos Jesús decía a Pedro: apártate de mí, Satanás. Eso está duro, La gente, yo no sé. Yo le decía hace unos días a una persona: la gente más sensible que he visto yo en mi vida están en esta nación. La gente por cualquier cosa son pétalos. Dios mío, esto es increíble lo que yo veo a veces. Entonces yo le decía al Señor: si tú delante de 12 gente le dijiste a Pedro: apártate de mí, Satanás, y hoy nos ofendemos cuando alguien nos corrige. Porque hay niveles de correcciones que Dios las hace en secreto, pero hay niveles que Dios te las tiene que hacer en público, porque si no te las hace en público, tú te pierdes.
Hay niveles de correcciones que Dios tiene que decirte en público. ¡Ey! Eso no está bien. Sea Dios a través de, en tu espíritu, sea Dios a través de alguien. Claro que al que Dios usa, lo hace con amor y mansedumbre. Ahora, y ya quiero terminar con esto. Y 6 días después, capítulo 9, verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro. Es la palabra griega que significa recibir cerca. Es un acto o relación familiar. Significa aprender, recibir o tomar. En otro significado significa entrar, recobrar, recibir, tener, alcanzar, recoger. Cuando en Marcos 9:2 dice, y 6 días después tomó a Pedro, está diciendo, y me llama la atención porque dice que a quién primero tomó. ¿A quién primero tomó? Al que 6 días antes le había dicho ¿qué? Apártate de mí, Satanás. ¿Y qué significa la palabra tomar ahí en el griego? Significa alguien que toma para recibir, alguien que toma para acercar, alguien que toma para una relación, alguien que toma para entrar, alcanzar, recobrar, tener y recoger. Alguien que toma para alcanzar, recobrar, tener y recoger. 6 días después de Dios corregirlo, lo toma y lo lleva al monte donde Pedro vio lo que nunca había visto. Hay niveles de acercamiento con Dios que como único lo vas a tener es siendo instruido por Dios. Hay gente que quiere intimidad con Dios, pero no quiere que el Dios de la intimidad trabaje en ellos. No quiere que el Dios de la intimidad lo procese. No quiere que el Dios de la intimidad lo corrija. Si tú quieres tener relación, acercamiento, recoger, vivir frutos apacibles de justicia en Cristo Jesús, deja que Cristo Jesús te forme, te enseñe y te guíe a lo que Él quiere. Ponte de pie. Un hombre que fue enseñado por Dios, el apóstol Pablo. Para mí uno de los ejemplos más grandes de la Biblia. Pero Jesús mismo nos da ejemplo. Que siendo el Hijo de Dios, se sometió a sus padres. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 1 que creció sujeto a sus padres en estatura y en favor para con Dios y los hombres, siendo el Hijo de Dios. Jesús es el mayor ejemplo. Que siendo quien era, se pasó 30 años de silencio en Nazaret, siendo carpintero antes de ser lo que fue en el ministerio. En Jesús tenemos el mayor ejemplo. Pero después de Jesús, para mí, Pablo en el libro de Filipenses dice: porque he sido enseñado, cualquiera que sea mi situación, a contentarme en abundancia y en escasez, a tener piedad y contentamiento. Dice Pablo, he sido enseñado, he sido ¿qué? Instruido. Pablo está diciendo: cuando tengo mucho, le soy fiel a Dios. Cuando tengo poco, también le soy fiel. Esa es la enseñanza, porque hay gente que cuando está en abundancia, cuando está en escasez o pasando pruebas, se pegan a Dios de una manera, y cuando Dios los saca del proceso, se despegan de Dios de otra manera. Pero el que ha sido instruido y enseñado ama a Dios con dinero y sin dinero, teniendo y no teniendo. Porque es la formación que Dios le da. Y hay otro nivel de esa formación, que es cuando Jesús habla de los 2 cimientos. Dice que hay un hombre que cavó y ahondó hasta que encontró el cimiento, y otro fundó la casa sobre ¿qué? La arena. Y cuando vino el viento, el proceso, la tormenta, los problemas, lo que sea, se cayó. Pero el que buscó el fundamento, que tuvo que hacer 2 cosas: cavar y ahondar. Pero eso es otra enseñanza. Pero eso es parte de la formación de Dios en nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo es un hombre que fue enseñado a vivir en Dios, cualquiera que fuera la situación de Pablo. Es increíble el nivel de formación de Dios en Pablo, que es el único hombre que se atrevió a decir, después de Cristo, el único hombre que dijo: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El único que se atrevió a decir eso. Ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Santiago, ni Esteban, ninguno. Pablo dijo: no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Ese es el verdadero sentido de dejarse guiar, disciplinar por Dios, hasta que Cristo sea en ti uno contigo y tú uno con Él. No hay más. No hay más. Y Dios quiere formarnos en estos tiempos, porque hay una generación tipo microondas, lo dije ahorita. Pero Jesús tomó a Pedro. Después que lo reprendió, lo corrigió, dice que lo abrazó, lo recibió, lo recogió y lo llevó al monte. Y allí le mostró la gloria, la transfiguración. Solamente Jacobo, Pedro y Juan. Pero dice Marcos, y tomó a Pedro. La Biblia nos está dando, ahí nos está enseñando algo. Al que reprendió duramente fue al que tomó. Aleluya. Al que más se humilla, al que más Dios exalta. Amén. El que más se deja enseñar por Dios y los hombres es el que más alto Dios lleva. No menospreciemos las enseñanzas de Dios en nuestro día a día, porque en todas ellas aprendemos. Amén. En lo más mínimo, Dios usa lo que tú no eres capaz de imaginar. Amén. Dios un día usó a un niño, como de 10 años en ese tiempo, para procesar cosas. Un niño, una bendición. Un cometa, un misil. Y Dios usó la forma de ese niño ser para trabajar áreas en mi vida. Y en medio de una de esas cosas que me pasaron, Dios me dijo: estoy trabajando en ti. Dios quiere trabajar cada día más en nosotros, porque el principal propósito de Cristo que vino a esta tierra es que lo conozcamos a Él. Y todas las demás cosas que vendrán son añadiduras por el resultado de vivir una vida en Cristo. Nos despedimos de las redes sociales. A los que están ahí les quiero decir algo: soporta tu disciplina de hoy para que vivas en la gloria de tu mañana. No sea cabezón, no sea cabezona. Déjate guiar por Dios y los hombres y mujeres de Dios que Dios tiene a tu alrededor. Yo he visto gente que por no llevarse por consejo hoy están donde están. Que se le aconsejó y se le dijo: no lo hagas, pero yo quiero hacerlo porque me da la gana hacerlo, como hablamos los cubanos. Tú quieres hacerlo, hazlo. Y después caen en el hueco, en el vacío. Y después mirando al cielo. Si te dijeron que no lo hicieras, no lo hagas. Déjate formar. Te bendecimos en el nombre del Señor. Nos despedimos de las redes sociales. Dale un fuerte aplauso al Señor.